Voy a contarte una historia que no fue documentada oficialmente, que no aparece en archivos públicos ni en comunicados institucionales, pero que sigue viva en testimonios fragmentados, en rumores entre arqueólogos, vigilantes y habitantes de una región específica de México, donde la tierra nunca ha sido del todo silenciosa. Es la historia de un objeto que no fue creado para ser admirado, ni conservado, ni estudiado. Un objeto que no debía ser encontrado. Un objeto que, según quienes estuvieron cerca de él, no estaba muerto. Todo comenzó en un terreno apartado, lejos de zonas turísticas, en un punto donde la carretera se vuelve estrecha y el paisaje parece repetirse una y otra vez. Un lugar donde los pobladores evitan caminar de noche y donde, desde generaciones atrás, se decía que la tierra se tragaba a la gente. Ahí se realizaban excavaciones para ampliar una construcción privada. Nada oficial, nada registrado, solo maquinaria, obreros y prisa. Los habitantes del pueblo advirtieron que no removerían esa tierra. Dijeron que había algo ahí, algo antiguo, algo sellado. No hablaban de un templo ni una tumba común, sino de un entierro de castigo. Un sitio donde, según las historias, se habían ocultado cosas que no podían destruirse. Nadie los escuchó. A poco más de 2 metros de profundidad, las máquinas se detuvieron, no por una roca, sino por algo que no cedía. Cuando limpiaron manualmente el área, apareció una pieza envuelta en capas de tierra endurecida. Era una máscara, tallada en obsidiana negra, pulida, con una precisión imposible para herramientas modernas. No tenía grietas, no tenía desgaste, parecía nueva, a pesar de llevar siglos bajo tierra. Los rasgos no correspondían a ningún estilo conocido. No era maya, mexica, zapoteca ni mixteca. Era humana. La boca era demasiado alargada, los pómulos exagerados. Los ojos no eran huecos, eran cavidades profundas que parecían no tener fondo. Cuando la levantaron, el aire cambió. No fue algo dramático ni inmediato. Fue una sensación gradual, un silencio pesado, como si el entorno se hubiera detenido por unos segundos. Los insectos dejaron de escucharse y el viento se apagó. Esa noche, el primer accidente ocurrió. Uno de los trabajadores comenzó a sentirse mal, sudor frío, mareo, un dolor de cabeza que no cedía. Minutos después, cayó al suelo convulsionado. Murió antes de que llegara la ayuda. No había explicación médica clara. Al día siguiente, otro obrero se negó a continuar. Aseguró haber soñado con la máscara flotando sobre su cama, observándolo. Dijo que al despertar tenía marcas negras en sus brazos, como si algo lo hubiera sujetado con fuerza. La máscara fue trasladada a una bodega improvisada. Desde ese momento, nada volvió a funcionar correctamente. Las luces se apagaban solas, las cámaras fallaban, los relojes se detenían, siempre a la misma hora. Poco después de 3 semanas,
Los vigilantes comenzaron a notar cambios en el ambiente. El aire era más frío cerca de la máscara, demasiado frío. A veces, al pasar junto a ella, sentían una presión en el pecho, como si les costara respirar. Dormían mal, soñaban lo mismo, un espacio oscuro, un suelo de piedra, y la máscara observándolos desde lo alto. Uno de los vigilantes comenzó a hablar solo durante su turno. Otro dejó de responder preguntas simples. Se quedaba mirando a la máscara durante largos periodos, inmóvil, como si algo lo mantuviera ahí. Las grabaciones de seguridad mostraron cosas que nadie pudo explicar. Sombras que se deslizaban por el piso sin proyectar alguna forma definida. Cambios de posición en la máscara cuando no había nadie presente. Momentos donde la cámara captaba una silueta justo detrás del vigilante. Una silueta que no estaba ahí cuando él volteaba. El incidente más grave ocurrió una madrugada. Uno de los vigilantes desapareció. La última grabación lo mostraba caminando hacia la bodega, con movimientos lentos, rígidos, como si no estuviera completamente consciente. La cámara se apagó justo cuando abrió la puerta, y nunca salió. No hubo rastro de forcejeo, no hubo sangre, solo un silencio pesado alrededor de la máscara, que apareció colocada de frente, orientada hacia la entrada, cuando antes estaba de perfil. Fue entonces cuando algunos expertos comenzaron a hablar de algo que nadie quería aceptar. La obsidiana no era solo decorativa. En rituales antiguos se utilizaba como espejo, como canal. Se creía que podía contener, reflejar o encerrar entidades, no espíritus comunes, sino fuerzas asociadas al inframundo, al desequilibrio, a aquello que no debía cruzar. La máscara no representaba una deidad, era un sello que había sido roto. Las personas que permanecían demasiado tiempo cerca de ella comenzaban a deteriorarse, perdían peso, se volvían apáticos, dejaban de hablar de su vida personal, como si algo los vaciara lentamente. Finalmente, se decidió moverla lejos del lugar. El traslado fue un error. El vehículo avanzaba por una carretera recta, sin curvas peligrosas, sin lluvia, sin tráfico, cuando de pronto perdió el control y se volcó violentamente. El conductor murió al instante, pero la máscara quedó intacta. Después de eso, no hubo más intentos de estudiarla. Los habitantes del lugar insistieron en que debía regresar a la tierra. Dijeron que no bastaba con enterrarla, que había que hacerlo correctamente, a mayor profundidad, con rituales improvisados, rezos mezclados con prácticas antiguas que nadie quiso documentar. La máscara fue enterrada de nuevo. Desde entonces, el terreno permanece acordonado. Oficialmente, no hay nada ahí, pero las historias continúan. Personas que pasan cerca aseguran escuchar golpes bajo el suelo, golpes secos, rítmicos. Otros dicen que durante ciertas noches la tierra parece hundirse, como si algo se moviera debajo. Algunos aseguran que sueñan con la máscara sin haberla visto jamás. La misma imagen, los mismos ojos vacíos, la misma sensación de estar siendo observado. La máscara sigue enterrada, no destruida, no neutralizada, solo contenida.
Y quienes conocen esta historia coinciden en algo inquietante. No fue hecha para siempre, fue hecha para aguantar, hasta que alguien la vuelva a encontrar.